Me encuentro en Magdala y estamos muy cerca del lugar donde se pronunció el Sermón de la Montaña. La semana pasada iniciamos ese Sermón de la Montaña según San Lucas, que nos daba las claves de la verdadera felicidad y también nos mostraba lo terrible que es la falsa felicidad, los falsos caminos de felicidad. Pero en aquella ocasión las bienaventuranzas terminaron con una frase muy específica. Decía: dichosos, felices ustedes cuando los persigan y digan toda clase de acusaciones o de calumnias contra ustedes. Alégrense y regocíjense porque grande será su recompensa en los cielos. Bueno, ¿cómo afrontar la adversidad? ¿Cómo enfrentar o afrontar el hecho de que nos hagan daño, de que nos calumnien, de que nos persigan, que nos dañen? Entonces aquí hay una serie de enseñanzas que hace falta para saber ser felices en medio de la adversidad y en medio del daño que me hagan los demás, el odio que yo pueda recibir de los otros. ¿Cómo podemos vivir esta realidad cuando alguien me odia, me daña y se opone a mí? Entonces esa es la clave de todo el fragmento que vamos a meditar el día de hoy. Les tengo una noticia, sobre todo para aquellos que siguen más de cerca las canciones que publico cada semana. Y es que muchas personas me han pedido los acordes para guitarra de las canciones. Entonces, a partir de esta semana, de ahora en adelante, todas las canciones vendrán publicadas con un enlace en la descripción, un enlace a la letra con los acordes, de manera que cada semana se irán añadiendo nuevos acordes a las distintas canciones, y también iré publicando retroactivamente las canciones que faltan de las anteriores, de manera que poco a poco tendremos todas las letras, todas las canciones con sus acordes para poder tocarlas en guitarra. Y aquí aclaro también una cosa: no todas las canciones que he publicado tienen el objetivo o son aptas para la misa, porque no cualquier canción, porque hable de Dios, ya es para la misa, ¿verdad? Tiene que ver mucho el estilo, la manera de tocarlo, que sea una manera, un estilo espiritual, que ayude a la oración. Pero no cabe duda que muchas de ellas pueden ser adaptadas, pueden ser tocadas para la misa, otras no. Eso depende de tener un sentido litúrgico adecuado, pero también depende de la manera como el artista las toque, las interprete. En cualquier caso, yo les dejo esos acordes porque no solamente es para la misa, sino también para poder tocarlas en otras ocasiones o en la adoración ante el Santísimo o en alguna alabanza, ¿verdad? Son ocasiones distintas, son estilos distintos, pero ahí las tienen y esa es una novedad que quería compartirles. Así que espero que la aprovechen. Comienza diciendo precisamente estas palabras: a ustedes, los que me escuchan, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Entonces aquí nos está predicando el amor al enemigo. El enemigo no es amigo, es enemigo, es decir, me odia, no me está mandando este evangelio que yo tenga que ser amigo directamente. No puedo ser amigo de alguien que me odia, porque tiene que ser mutua la amistad. Pero sí me está diciendo: ámalo. Y ámalo significa no solo no albergues odio en tu corazón hacia esa persona, sino que deséale el bien, ora por esa persona, busca su transformación, su conversión, ¿no? Muchas veces a esa persona tendré que oponerme, muchas veces me tendré que defender, muchas veces tendré que huir, ¿no? Pero el punto es que yo le desee el bien, y el mayor bien es desear que se arrepienta, desear que cambie y hacer lo que esté en mis manos para ello, pero siempre buscando su bien último, su bien primordial, su bien esencial. Entonces, aquí es una primera parte: no albergar odio en mi corazón, sino solo amor. Y entonces, bendecir al que me maldice, orar por el que me calumnia. Y luego Jesús pone algunos ejemplos
prácticos. Y esto es interesante. Empieza a decir aquellas famosas palabras: el que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. El que te quite la capa, no se lo impidas, también dale la túnica. Quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. En la versión de San Mateo incluso dice: el que te pida caminar con él 1 milla, camina con él 2. Si nos fijamos bien, está haciendo referencia también a lo que Jesús no solamente predicó, sino lo que realizó, lo que hizo en su pasión. Lo que Jesús hizo cuando lo capturaron, cuando lo juzgaron, lo abofetearon, le quitaron sus vestiduras, lo hicieron caminar con la cruz. Todo lo que él hizo, o sea, no solamente lo dijo, lo hizo para darnos ejemplo. Entonces, aquí hay pues una referencia no solamente a palabras de Jesús, sino a sus hechos. Pero es interesante ver lo que aquí nos está enseñando Jesús, porque es interesantísimo. No está enseñándonos una pasividad total en la cual cualquiera me puede hacer lo que quiera, ¿no? Está enseñándonos una forma genial de resistencia al mal. Esto es muy interesante. Cuando me van a hacer daño, una persona está en una actitud de dañarme, yo no reacciono con violencia, sino de una manera mucho más contundente e inteligente. Pongo en evidencia de una manera pacífica, lleno de amor, pero también de inteligencia. Me opongo a el mal que me está haciendo, pero me opongo de una manera astuta también, de una manera sagaz. Y en este sentido pongo en evidencia, hago que este enemigo sienta vergüenza ante mi bondad, sienta vergüenza poniéndolo en evidencia, ¿no? Hago que se note lo absurdo de su actitud, ¿no? Y eso es lo que han, por ejemplo, predicado grandes líderes de la historia, que han logrado una resistencia pacífica en la cual ponen en ridículo al opresor. Ponen en ridículo, muestran lo absurdo que es. Por ejemplo, aquí dice, si en este caso pone el ejemplo: quien te quita el manto, dale también la túnica, ¿no? Que se refiere al hecho de el guardia, la policía o el soldado que le exige a una persona, le quita una pieza de su ropa y dice: ah, sí, no, mira, toma, te doy toda mi ropa, y se queda desnudo delante del público, poniendo en evidencia a la autoridad el abuso de autoridad que está haciendo, ¿no? ¿Y cómo lo hace? No responde golpeando, gritando, odiando. Responde siendo, sí, humilde, pero al mismo tiempo dejando en ridículo a aquel que está abusando de su autoridad, por poner un ejemplo, ¿no? Y así lo mismo con lo de la bofetada en la mejilla, y con todos estos ejemplos, ¿no? Al que quiere abusar de su poder contra ti, de una manera inteligente, ponlo en evidencia. Entonces esto es muy, muy interesante, y de ahí se pueden sacar muchos principios. Luego dice: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, porque si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen ustedes? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? También hacen lo mismo los pecadores. Si prestan a los que ustedes esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Está hablando del principio de la gratuidad. Esto es muy interesante. La gratuidad significa doy sin esperar nada a cambio. Nos está proponiendo aquí una moral divina, una moral superior, unas dimensiones en las cuales yo no hago el bien esperando una recompensa, hago el bien porque mi pago mismo es el ser bueno. Y no espero una recompensa del otro, no doy para que me den algo, sino que es mi misma recompensa, el hecho de ser bueno. Y ahora va a explicar por qué. Y esto es sumamente interesante, porque va a decir: por el contrario, amen a sus enemigos, vuelve con esto, hagan el bien y presten sin esperar nada. Prestar sin esperar nada, porque será grande su recompensa, habla del cielo, y serán
hijos del Altísimo. Aquí está la clave de todo. Si ustedes viven la gratuidad, el amor gratuito, es decir, amar al que no me puede dar nada a cambio, el enemigo no me va a dar ningún bien a cambio, sin embargo yo lo amo, la persona que no me puede pagar, a esa la quiero ayudar. Si yo soy así, si yo vivo la gratuidad, dar gratis, ¿no? También Jesús en otro momento dijo aquello, ¿no? Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Esa gratuidad, si ustedes la viven, serán hijos de Dios. ¿Qué significa? Que serán como su Padre, ¿no? El hecho de ser hijo de alguien es parecerme a esa persona, ¿no? Tener esa semejanza. Y entonces dice aquí, serán hijos del Altísimo porque Él, el Altísimo, es bueno con los malvados y desgraciados. Dios es bueno con los malvados y desgraciados, comenzando por mí, por ti. Nosotros somos pecadores. Somos los primeros que nos tenemos que poner en esa etiqueta, los malvados y desgraciados. Yo soy tantas veces un malvado y un desgraciado y Dios me sigue amando. Pero si nuestro concepto de Dios es que Dios me ama cuando soy bueno y me odia cuando soy malo, Dios me premia cuando me porto bien y me castiga cuando me porto mal, entonces todavía no he entrado en el Nuevo Testamento, todavía no he entrado en el Evangelio. Dios me ama también cuando soy un malvado y un desgraciado. Y tantas veces lo hemos sido. Entonces, entrar en esta dinámica, entender que Dios nos ama incondicionalmente y que claro que hay unas consecuencias del pecado, pero porque el mal mismo nos hace daño, nos dañamos a nosotros mismos, nos excluimos del amor de Dios con el pecado. Hay una consecuencia, hay un castigo autoinfligido. Pero Dios nunca me deja de amar. Dios llora cuando peco porque me sigue amando. Entonces, cuando yo entro en esa dinámica y comprendo que Dios es tan bueno, que Dios ama tanto también a los pecadores, a los malvados y desgraciados, como dice esta traducción, entonces todo cambia. Porque entonces yo me puedo parecer a mi Padre. Y el que es hijo de alguien tan rico como Dios, espiritualmente hablando, pero esta analogía creo que es muy poderosa. Ser hijo de un padre tan rico espiritualmente tiene unas consecuencias. Y es que yo puedo vivir sin estar cobrándolo todo, porque tengo de sobra espiritualmente. Alguien que es muy pobre se muere de hambre si no le pagan las pequeñas deudas y entonces se pasa el día rebuscando, ¿verdad? Porque no tiene con qué sobrevivir. Espiritualmente puede pasar lo mismo. Yo estoy viendo qué me debe este, qué me debe el otro, qué me han hecho y cobrándoselos, ¿no? No puedo perdonar nada. Pero en cambio, nosotros, los cristianos, que hemos comprendido que nuestro Padre es el más rico y por tanto el más magnánimo, que significa que nos da con gratuidad, nos regala con abundancia, cuando pecamos nos sigue amando y cuando somos malos nos sigue bendiciendo, aunque somos nosotros los que nos dañamos, pero Él nos sigue dando con amor. Cuando entendemos esa gratuidad de Dios, esa riqueza y sobreabundancia de Dios, entonces nos vamos pareciendo a Él, somos hijos de Él y empezamos a hacer lo mismo. No cobro las deudas y al que me debe y al que me hace daño, no solamente no se lo cobro, sino que le doy más, le doy, lo bendigo, oro por él, lo perdono, lo amo, lo beneficio en lo que pueda. Y al que no me puede dar nada a cambio, yo le hago el bien y también lo bendigo y lo ayudo. Y me paso la vida regalando amor, porque tengo de sobra. Ese es en el fondo el punto central de este pasaje. Y por eso aquí Jesús nos está invitando a ser hijos del Altísimo, que ama, que es bueno con los malvados y desgraciados. Por favor, no dejen de suscribirse si aún no lo han hecho, porque la mitad de las personas que ven estos videos no están suscritos. Y también, por favor, no dejen de darle el me gusta, porque eso ayuda mucho a que YouTube promueva nuestros videos. Así que, por favor, no dejen de hacerlo. Gracias. Y termina con esto diciendo, sean misericordiosos como su Padre Celestial, o como su Padre es misericordioso. San Mateo usa otra expresión y dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto.
es lo mismo en el fondo, es otra palabra para decir lo mismo, el amor perfecto. Perfecto no es que no te equivoques, sino perfecto es que realmente cumplas con totalidad la esencia de la ley de Dios, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es esa totalidad de la ley de Dios? El amor, la misericordia. Misericordia es sentir compasión del corazón ante la miseria del otro. ¿Cómo reacciono ante la miseria, ante el mal, ante el pecado de los demás? Ante el mal de mi enemigo, con misericordia. Y entonces tengo compasión, ¿no? Y entonces aquí es donde nos está invitando el Señor con todo esto, estas frases que va a decir aquí: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, etc. Con la medida que midan serán medidos. Bueno, pues esto está diciendo lo siguiente: cuando nosotros podemos dar sin juzgar, cuando podemos nosotros perdonar sin juzgar, estamos siendo sabios porque podemos separar el pecado del pecador. Yo sigo amando al pecador, aunque yo odie el pecado. Entonces, esto nos permite ser personas realmente sabias. Y entonces yo puedo seguir amando a una persona que hace el mal. ¿Cómo hace una madre cuando su hijo comete una atrocidad, ¿no? La madre de un criminal lo sigue amando y sigue diciendo: hizo algo terrible mi hijo, pero yo lo sigo amando y sigo viendo el bien que hay en él, sigo teniendo esperanza en él, sigo esperando que cambie, sigo pensando que él es mucho más que su crimen. No identifico a mi hijo con el crimen que cometió o con el error que cometió. Fue un error. Eso mismo, ese poder separar la persona de sus acciones, es propio de Dios. Es lo que Dios hace y por eso Dios nos sigue amando a pesar de que somos malvados y desgraciados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer junto con Él, y que nosotros podamos también amar a pesar del mal que las personas puedan hacer, no juzgar, porque de ese modo también nosotros seremos tratados de la misma manera. Dios podrá separar nuestra persona, nuestra pobre persona, de nuestras malas acciones, que son muchas, tristemente, y que necesitamos que sea misericordioso el Señor para que podamos transformarnos y ser como Él. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ama a tus enemigos, al dar no esperes nada, así tendrás mirada y corazón sencillos. Da amor al que te odia y aquel que te maldice, de corazón bendice y sincero perdona. Sed como vuestro Padre, que es bueno con los malos, perdona los pecados, tierno como una madre. Rico en misericordia, lleno de compasión, Él regala el perdón y así muestra su gloria. Y si somos clementes, como el Padre piadoso, paciente y bondadoso, magnánimo e indulgente, como Él derrocharemos la gracia sin medida, sanando las heridas y amando hasta el extremo. Sed como vuestro Padre, que es bueno con los malos, perdona los pecados, tierno como una madre. Rico
así muestra su gloria. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Eso lo hacen también los que no creen en nada. La generosidad con quien pagar no puede hace que te asemejes al Padre de bondad. Sed como vuestro Padre, que es bueno con los malos, perdona los pecados, tierno como una madre. Lleno de compasión, Él regala el perdón y así muestra su gloria. Al agresor injusto, muéstrale tu grandeza. La bondad es la fuerza que vence sobre el mundo. Sé misericordioso y no serás juzgado, más bien serás colmado de todo bien precioso. Sed como vuestro Padre, que es bueno con los malos, perdona los pecados, tierno como una madre. Rico en misericordia, lleno de compasión, Él regala el perdón y así muestra su gloria.